Hay días en los que la vida parece empeñada en recordarte que no eres suficiente. No porque lo seas realmente, sino porque todo a tu alrededor parece ignorar lo que entregas. Son esos momentos en los que el silencio pesa más que cualquier palabra, y donde la indiferencia se convierte en un muro invisible. Pero escucha con atención, la ausencia de reconocimiento no es la ausencia de valor. Tu esencia no se desvanece porque nadie la aplauda. El mundo no está hecho para sostenernos con ternura constante. Habrá etapas en las que caminarás entre multitudes y aún así sentirás que no existes. Pero justo allí, en ese vacío, nace la oportunidad más grande, la de sostenerte a ti mismo. Oblígate a valorarte, incluso cuando todo lo externo te empuje a lo contrario. Porque la verdadera fortaleza no se mide cuando el sol brilla, sino cuando la oscuridad parece interminable. Si dependes de los ojos ajenos para reconocerte, vivirás atrapado en un vaivén incontrolable. Hoy puedes ser celebrado, mañana olvidado, y pasado mañana rechazado. ¿Qué clase de vida es esa, atada al capricho de otros? El único refugio verdadero está en el dominio interior, en aprender a observarte sin máscaras, en reconocer tu propia dignidad aunque nadie más lo haga. La mente tiene la capacidad de ser tu peor enemiga o tu más leal aliada. Cuando dejas que las emociones dicten tu valor, el miedo y la tristeza se convierten en jueces implacables. Pero si eliges la razón como guía, descubres que nada externo puede condenarte. La calma que brota de esa decisión es la más alta forma de poder, porque no depende de lo cambiante, sino de lo eterno. Piensa en todas las veces que el destino te arrebató lo que más querías. Oportunidades que se cerraron, vínculos que se quebraron, caminos que nunca llegaron a ser. Podrías vivir encadenado al lamento, o podrías aceptar que lo que ocurre está más allá de tu control. La aceptación no es resignación, es libertad. Significa caminar con paso firme incluso cuando el terreno no fue elegido por ti. Significa decir, esto es lo que tengo, y con esto voy a construir mi grandeza. Escribe presente si decides hoy mismo liberarte de esa necesidad constante de aprobación. Porque lo externo es frágil, la mirada de los demás cambia, la opinión se desvanece, el aplauso dura segundos. Pero lo que construyes dentro de ti, eso sí permanece. Cuando aprendes a desapegarte de lo que no depende de ti, descubres un nivel de paz que nada puede arrebatar. Y lo más desafiante, la práctica diaria de la virtud. No hablo de una perfección imposible, sino de elegir cada día no traicionarte a ti mismo. Esa coherencia silenciosa, esa disciplina invisible, es lo que va forjando tu libertad interior. Actuar con rectitud incluso cuando nadie observa es la victoria más grande. Porque allí comprendes que el verdadero premio no es la aprobación externa, sino la serenidad de estar en paz contigo. Comenta si alguna vez este vacío te ha dolido, porque esa confesión también es parte de la fuerza. No se trata de negar la herida, sino de transformarla en impulso. Todos hemos estado allí, preguntándonos si valemos. Pero los que siguen adelante descubren una verdad simple: el valor no se pide prestado, se sostiene desde dentro. El silencio de los demás nunca podrá apagar tu esencia. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a reconocerla por ti mismo. No es el ruido lo que más hiere, sino la indiferencia. El ruido al menos te reconoce, aunque sea para criticarte. La indiferencia, en cambio, te borra, te convierte en invisible. Y es allí donde muchos se derrumban, pensando que si nadie los ve, entonces no existen. Pero la verdad es otra: tu existencia no necesita testigos para ser real. Tu valor no desaparece porque el mundo decida ignorarlo. El error más común es mendigar reconocimiento. Ajustar tu vida para complacer miradas, para acumular aplausos, para recibir aprobación. Pero quien vive de eso, muere en cuanto lo pierde. La validación externa es tan inestable como el viento. Hoy sopla a tu favor, mañana en tu contra. ¿Por qué entregar tu paz a algo que no puedes controlar? La respuesta está en la fortaleza interior. Allí, donde eliges ser dueño de tu mente y de tu corazón, incluso cuando todo alrededor se desmorona. No se trata de endurecerse hasta no sentir nada, sino de no depender de lo que no está en tus manos. El dominio de las emociones no significa apagar el alma, sino aprender a dirigirla con la razón. ¿Has notado cómo las emociones se encienden como fuego? Una palabra, una mirada, un rechazo, y de pronto el interior se llena de rabia, tristeza o miedo. Pero igual que el fuego, puedes avivar esas llamas hasta quemarte por completo, o puedes contenerlas para que iluminen sin destruir. Esa elección es tuya, siempre, y quien aprende a hacerla, nunca vuelve a ser esclavo de sus emociones. El destino traerá golpes inevitables. Personas que parten, caminos que se cierran,
sueños que parecen extinguirse. Resistirse a eso solo alimenta la frustración. La serenidad nace cuando aceptas lo inevitable y decides caminar con dignidad a pesar de ello. Aceptar no es rendirse, es reconocer que no todo depende de ti, y aún así mantenerte firme. Allí está la grandeza, en no perderte a ti mismo incluso cuando el mundo cambia sin tu permiso. Escribe presente si estás decidido a practicar ese desapego que libera. Porque, aunque duela admitirlo, muchas de nuestras cadenas nacen de esperar demasiado de los demás. Esperamos que nos valoren, que nos entiendan, que nos acompañen siempre. Y cuando no lo hacen, sentimos que nos quitan algo. Pero la verdad es que nada que dependa de otros nos pertenece realmente. Lo único que nunca podrán arrebatarte es tu capacidad de elegir cómo vives lo que sucede. Practicar la virtud no es un acto heroico aislado, sino una repetición constante de pequeñas elecciones. Elegir el silencio en vez de la ira. Elegir la calma en vez de la desesperación. Elegir la dignidad en vez del resentimiento. Cada una de esas decisiones construye tu fortaleza interior. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, tú lo sabes. Y con eso basta. Comenta si alguna vez has sentido ese vacío de no ser visto. Porque reconocerlo no es debilidad, es valentía. Lo fácil es esconder la herida, lo difícil es transformarla en fuerza. Y tú tienes ese poder. El valor más auténtico no brilla bajo reflectores, sino en la intimidad de tu conciencia. Y cuando aprendes a sostenerte en silencio, incluso la indiferencia del mundo se convierte en un maestro. Hay una verdad incómoda, muchas veces el mayor desprecio no viene de los demás, sino de nosotros mismos. Somos jueces implacables, más duros que cualquier crítico externo. Nos repetimos que no somos suficientes, que fallamos, que no merecemos. Y lo hacemos con tanta convicción que terminamos creyéndolo. Pero lo cierto es que ningún enemigo externo puede dañarte tanto como tu propia voz cuando se vuelve contra ti. Por eso la tarea más urgente no es callar al mundo, sino reconciliarte contigo mismo. Obligarte a valorarte no significa inflar tu ego ni negarte los errores, sino aprender a ver más allá de ellos. Significa entender que fallar no te hace indigno, que tropezar no te quita la dignidad. Significa recordar que tu valor es intrínseco, no un premio que alguien más deba concederte. Cuando el mundo guarda silencio, cuando no recibes aplausos ni compañía, lo único que permanece es la manera en que te sostienes a ti mismo. Esa es la verdadera prueba. Porque cualquiera puede sentirse fuerte rodeado de aprobación, pero solo unos pocos aprenden a hacerlo cuando la soledad los envuelve. Y esos pocos son los que descubren la verdadera libertad. La mente se agita como un mar en tormenta cuando busca en lo externo lo que nunca encontrará allí. Las emociones levantan olas de desesperación, miedo, ira. Pero hay un punto inmóvil, un centro sereno al que siempre puedes regresar. Está dentro de ti, esperando que decidas gobernar con calma y no con reacción. Ese gobierno interior es el arte más difícil, pero también el más necesario. ¿Y qué ocurre con el destino? Vendrán pérdidas, injusticias, finales que no pediste. Intentar luchar contra lo inevitable es como golpear el viento, solo desgasta. La serenidad nace cuando aprendes a decir, acepto lo que llega, y sigo adelante con dignidad. No se trata de pasividad, sino de fuerza. Porque aceptar no es rendirse, es reconocer que aunque no controles lo que sucede, si controlas quién eres frente a ello. Escribe presente si decides dar ese paso, vivir sin encadenarte a lo que escapa de tu control. Porque mientras esperes que los demás te valoren, siempre estarás a merced de su juicio. Y mientras midas tu valor por lo que pierdes, nunca tendrás paz. La libertad interior comienza cuando dejas de pedirle al mundo permiso para existir. Practicar la virtud es el camino más silencioso y a la vez, el más poderoso. Nadie te dará medallas por mantenerte íntegro, nadie celebrará cada vez que eliges la calma en lugar de la rabia. Pero esas pequeñas elecciones son las que construyen una fortaleza invisible que ningún golpe puede derribar. Y con el tiempo, descubrirás que la paz que buscabas afuera siempre estuvo en tu interior. Comenta si alguna vez has sido tu peor juez. Porque esa confesión es un acto de valentía. Reconocer la herida es el primer paso para dejar de lastimarte con ella. Y a partir de ahí, surge la posibilidad de caminar distinto, con más compasión hacia ti mismo, con más firmeza en lo que decides ser. Tu valor no depende del eco que provoques en otros, sino de la claridad con la que aprendes a verte. Y cuando lo haces, incluso en soledad, descubres que jamás has estado vacío. Hay un momento en la vida en el que descubres que esperar constantemente de los demás es agotador. Esperar que te reconozcan,
que te entiendan, que te acompañen. Es como sostener la respiración confiando en que alguien más decida cuándo puedes volver a respirar. Y mientras tanto, tu vida se va consumiendo en la espera. La verdadera liberación ocurre cuando decides soltar esa expectativa y recordar que tu valor no depende de ningún otro ser humano. El mundo cambia con rapidez, lo que hoy parece seguro, mañana puede desvanecerse. Personas que juras eternas desaparecen, logros que parecían sólidos pierden relevancia, incluso tus propias fuerzas flaquean. Si tu identidad está atada a todo eso, te romperás cada vez que algo se vaya. Pero si la construyes sobre lo que permanece en tu interior, nada externo podrá destruirte. No confundas desapego con indiferencia. No se trata de no sentir, sino de no depender. Puedes amar profundamente, puedes disfrutar intensamente, pero sin convertirlo en una cadena que, al romperse, te arrastre al abismo. Esa es la libertad que nace cuando eliges sostenerte desde dentro. Las emociones, aunque intensas, no son destino. Puedes sentir ira sin actuar con violencia. Puedes sentir tristeza sin rendirte. Puedes sentir miedo sin dejar de avanzar. Ese espacio donde eliges cómo responder es el terreno más sagrado que tienes. Allí reside tu poder. Y si logras cultivarlo, te darás cuenta de que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en gritos, sino en la calma serena de quien no se deja gobernar por el caos. Acepta lo inevitable. No desde la resignación amarga, sino desde la serenidad de saber que lo que ocurre no siempre depende de ti. La muerte llegará, las pérdidas ocurrirán, los cambios serán inevitables. Negarlo es inútil, resistirse solo prolonga el sufrimiento. Pero cuando aprendes a decir, esto es lo que me toca, y aún así puedo elegir cómo vivirlo, entonces la vida se convierte en un campo de libertad y no de cadenas. Escribe presente si decides soltar esa necesidad de control absoluto y elegir en su lugar la serenidad. Porque lo único verdaderamente tuyo es tu manera de responder a lo que sucede. Ese poder nunca puede ser arrebatado. La virtud es la brújula que te orienta en medio del caos. No necesitas que alguien más la reconozca, porque el simple hecho de practicarla ya transforma tu vida. Elegir la honestidad aunque nadie lo note. Elegir la templanza aunque nadie lo aplauda. Elegir la coherencia aunque nadie lo celebre. Son elecciones silenciosas, pero cada una de ellas fortalece las raíces de tu libertad interior. Comenta si alguna vez te has sentido agotado de esperar demasiado de los demás. Porque allí está la raíz del sufrimiento, en querer que otros llenen lo que solo tú puedes sostener. Cuando dejas de pedirlo, te das cuenta de que siempre tuviste la capacidad de darte a ti mismo el reconocimiento que esperabas. El valor no se negocia, no se suplica, no se compra. El valor se afirma en silencio, cada vez que eliges no traicionarte. Y esa elección, aunque invisible, brilla más que cualquier aplauso. Hay batallas que se libran en silencio, sin testigos, sin aplausos, sin nadie que pueda reconocerlas. Son esas luchas internas que nadie ve, la decisión de levantarte cuando todo dentro de ti pide rendirse, el esfuerzo de mantener la calma cuando el enojo quema por dentro, la disciplina de seguir adelante aunque parezca que a nadie le importa. Y sin embargo, esas batallas invisibles son las que realmente definen quién eres. El mundo premia lo visible, logros, riqueza, estatus. Pero la verdadera grandeza está en lo que no se ve, en esas victorias íntimas que nadie te reconocerá, pero que te hacen libre. Porque cuando aprendes a gobernarte en lo oculto, ningún juicio externo puede encadenarte. Obligarte a valorarte significa no esperar que alguien más celebre esas victorias silenciosas. Significa comprender que tu dignidad no está a la venta ni depende del aplauso. Significa mirarte al espejo y reconocer que, aunque nadie más lo note, tú sabes cuánto esfuerzo hay en cada paso que das. Las emociones tratarán de arrastrarte, la rabia con su fuego, la tristeza con su peso, la euforia con su engaño. Pero en medio de ellas, siempre puedes elegir el dominio de la razón. No se trata de reprimir, sino de dirigir. Así como el navegante no puede cambiar el mar, pero sí gobernar el timón, tú no puedes controlar lo que sientes, pero sí lo que haces con ello. Y allí está tu poder. El destino traerá pruebas, algunas tan duras que parecerán injustas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Preguntas inevitables. Pero cada vez que decides aceptarlo con serenidad, te liberas. Porque resistirte no cambia lo que sucede, solo aumenta tu dolor. La aceptación es el arte de caminar incluso por los caminos que no pediste, con la dignidad intacta. Escribe presente si eliges hoy dejar de ser esclavo de la opinión de otros. Porque mientras tu valor dependa de voces externas, siempre serás frágil. Pero cuando decides sostenerte en tu interior,
descubres una fuerza que no necesita testigos. La práctica de la virtud no es un ideal lejano, es una tarea cotidiana. Está en la paciencia con quien te hiere, en la templanza cuando podrías gritar, en la firmeza cuando podrías rendirte. Cada pequeña elección es una piedra que construye el templo de tu libertad interior. Nadie lo ve, pero tú sí. Y eso basta. Comenta si alguna vez has sentido que tus batallas internas no importaban a nadie. Porque todos hemos cargado ese silencio, creyendo que luchar sin testigos no tiene sentido. Pero lo cierto es que esas son las victorias que realmente cuentan, las que nadie puede arrebatarte. Tu valor no se mide por los aplausos que recibes, sino por la coherencia con la que vives incluso cuando nadie te observa. Y esa verdad, aunque silenciosa, es la más poderosa de todas. Hay un instante en el que comprendes que la soledad no es enemiga, sino maestra. Que no tener a nadie que te aplauda no significa que estés vacío, sino que la vida te está invitando a descubrir tu propia voz. Es incómodo al principio, incluso doloroso. Pero en esa incomodidad se esconde una oportunidad, la de aprender a estar contigo mismo sin miedo, la de valorar tu compañía como suficiente. Muchos huyen de la soledad porque creen que los define la mirada ajena. Se disfrazan, exageran, buscan ruido para no escuchar su silencio. Pero quienes se atreven a permanecer consigo mismos descubren algo que los demás nunca entenderán, la paz de no necesitar. Y esa paz es libertad. Obligarte a valorarte no es otra cosa que aprender a sostenerte aun cuando los demás se aparten. Porque la verdad es esta, habrá días en los que nadie te entienda, en los que nadie te acompañe, en los que nadie celebre tus pasos. Y sin embargo, tú seguirás caminando. Esa es la fuerza que marca la diferencia. El mundo se derrumba con facilidad. Lo que hoy parece estable mañana se rompe. Amistades, trabajos, certezas. Si tu equilibrio depende de todo eso, caerás con cada quiebre. Pero si eliges apoyarte en tu interior, el caos puede rodearte sin destruirte. Porque el verdadero refugio está dentro, no fuera. Las emociones te pondrán a prueba una y otra vez. La tristeza intentará convencerte de que nada vale la pena. La rabia querrá arrastrarte a decisiones de las que te arrepentirías. El miedo te susurrará que te detengas. Pero en ese instante, recuerda que tú no eres tus emociones. Eres quien las observa y quien elige qué hacer con ellas. Ese espacio de elección es el núcleo de tu libertad. El destino no pedirá permiso para cambiar tus planes. Llegará con pérdidas, con finales inesperados, con pruebas que no esperabas. Y en cada una de ellas tendrás dos caminos, resistirte y quebrarte, o aceptarlas con serenidad y seguir adelante con dignidad. Esa aceptación no es debilidad, es coraje. Porque hace falta más valentía para abrazar lo inevitable que para luchar contra lo imposible. Escribe presente si estás dispuesto a soltar lo que no puedes controlar. Porque el verdadero peso no está en lo que sucede, sino en cómo decides cargarlo. Practicar la virtud es cultivar el carácter en los detalles más pequeños. En el respeto silencioso, en la palabra honesta, en la disciplina diaria. Nadie lo verá, nadie lo celebrará, pero cada acto refuerza tu espíritu y te acerca a la verdadera grandeza, la de vivir en coherencia contigo mismo. Comenta si alguna vez descubriste que la soledad te dolía más que cualquier crítica. Porque ese dolor es la prueba de que aún buscas afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Y cuando finalmente lo hallas, la soledad deja de ser carga para convertirse en maestra. Tu valor no necesita espectadores. Basta con que tú lo reconozcas. Porque cuando te valoras en silencio, incluso el eco del vacío se convierte en un canto de fortaleza. No hay mayor traición que la de abandonarte a ti mismo. Puedes perder muchas cosas en la vida, personas, lugares, seguridades, incluso certezas. Pero si te pierdes a ti, si renuncias a tu dignidad por complacer a otros, entonces lo pierdes todo. Y es allí donde la vida te exige un acto de valentía, obligarte a reconocerte, aunque nadie más lo haga. No es orgullo, no es soberbia. Es simplemente recordar que tu existencia tiene un peso que no depende de aplausos ni de juicios. Es mirar dentro de ti y decir, soy suficiente, aunque nadie lo diga. Ese acto silencioso de afirmación es, en realidad, un grito de libertad. El mundo intentará medirte por sus estándares, dinero, apariencia, logros visibles. Pero si aceptas esas medidas, vivirás encadenado a comparaciones sin fin. La verdadera medida de tu valor está en la serenidad con la que enfrentas tus días, en la coherencia con la que actúas, en la calma con la que decides no dejarte arrastrar por lo que no puedes controlar. Las emociones pueden ser violentas, pero tú no eres un esclavo de ellas.
Puedes sentir dolor y aún así mantenerte digno. Puedes sentir rabia y aún así elegir el silencio. Puedes sentir miedo y aún así seguir adelante. Ese dominio no elimina la emoción, la transforma. Y quien aprende a transformarla, aprende a ser libre. Acepta lo inevitable. Esa es la prueba más dura y a la vez más noble. Porque todos quisiéramos tener el control absoluto de nuestra vida, pero la verdad es que gran parte de lo que ocurre está más allá de nuestras manos. Resistirse solo multiplica la herida. La aceptación, en cambio, abre el espacio para caminar con dignidad incluso por caminos no deseados. Escribe presente si decides empezar hoy mismo a soltar la carga de querer controlar lo incontrolable. Esa decisión, aunque pequeña, puede cambiar tu vida. Porque de pronto dejas de gastar energía en lo imposible y empiezas a invertirla en lo único que siempre será tuyo, la manera en que respondes. Practicar la virtud es recordarte a diario que tu libertad está en los actos que eliges, no en los resultados que obtienes. Actuar con justicia aunque nadie lo agradezca. Mantener la calma aunque nadie lo entienda. Elegir la coherencia aunque nadie lo reconozca. Cada elección es una semilla que crece en silencio, pero que termina dando frutos eternos en tu interior. Comenta si alguna vez has sentido que el mundo te medía con reglas injustas. Porque la mayoría de las heridas nacen de aceptar medidas ajenas como si fueran propias. El día que sueltas esas reglas y decides ser fiel a ti mismo, dejas de competir y empiezas a vivir. Tu valor no es prestado. No es negociable. No depende de otros. Tu valor es tuyo, y siempre lo ha sido. Y cuando por fin lo reconoces, descubres que incluso en el mayor silencio sigues brillando. El mayor error es creer que el valor propio es algo que se encuentra fuera. Que alguien más debe descubrirlo, señalarlo, validarlo. Esa ilusión es peligrosa, porque te convierte en un mendigo de reconocimiento, siempre esperando, siempre pendiente de gestos y palabras ajenas. Pero el verdadero despertar ocurre cuando entiendes que tu valor no necesita ser otorgado, ya es tuyo, y siempre lo ha sido. Hay quienes se pasan la vida corriendo tras la aprobación, y en esa carrera se olvidan de sí mismos. Cambian su voz para encajar, moldean su carácter para agradar, renuncian a su verdad para no incomodar. Y al final, aunque reciban aplausos, sienten un vacío inmenso, el de haberse perdido en el camino. La libertad comienza cuando dejas de negociar contigo mismo para ganarte a los demás. Obligarte a valorarte significa mantenerte fiel incluso cuando nadie lo note. Significa no traicionarte aunque la soledad sea el precio. Significa sostener tu dignidad en medio del silencio, porque entiendes que lo único verdaderamente insustituible es tu integridad. El caos externo no se detendrá. Siempre habrá críticas, indiferencia, injusticias, pérdidas. Si decides que tu paz depende de que todo eso desaparezca, jamás la encontrarás. La serenidad surge cuando reconoces que no puedes cambiar el mar, pero sí puedes aprender a navegarlo. Y que, aunque las olas sean violentas, siempre puedes gobernar tu timón. Las emociones son intensas, en ocasiones, devastadoras. Pero tú no eres un espectador pasivo de ellas. Tienes la capacidad de observar, respirar y decidir. Esa fracción de segundo donde eliges cómo responder es el lugar donde se esconde tu mayor poder. Allí está la verdadera libertad, en no reaccionar como esclavo, sino en responder como dueño de ti mismo. El destino no será siempre amable. Vendrán pruebas que pondrán en duda tu fuerza, pérdidas que te dejarán vacío, caminos que se cerrarán sin explicación. Pero la grandeza está en aceptar lo inevitable sin perder la calma. No como resignación, sino como coraje. Porque abrazar lo que no puedes cambiar requiere más valentía que resistirte a ello. Escribe presente si hoy decides tomar esa valentía. Porque, aunque nadie más lo vea, en tu interior sabrás que has dado el paso más importante, liberarte de la necesidad de controlar lo incontrolable. La virtud se practica en lo invisible, no en los discursos, sino en los actos pequeños. No en las palabras que dices, sino en la coherencia con la que vives. Ser justo cuando nadie lo exige. Ser firme cuando sería más fácil rendirse. Ser honesto incluso en soledad. Esa práctica silenciosa es la que forja un carácter indestructible. Comenta si alguna vez sentiste que eras un extraño en tu propia vida por vivir bajo las expectativas de otros. Porque ese momento, aunque doloroso, puede convertirse en el inicio de tu verdadera libertad, la de vivir bajo tus propios principios. El valor auténtico no pide permiso. No necesita espectadores. Simplemente es. Y cuando decides reconocerlo, el mundo puede callar, pero tu esencia seguirá brillando con la misma fuerza.
Todo lo que hemos compartido llega a este punto, la vida no va a detener sus pruebas, el mundo no va a callar sus juicios, y el destino seguirá siendo tan incierto como siempre. Pero hay algo que sí puede transformarlo todo, tu decisión de sostenerte a ti mismo, incluso cuando nadie más lo haga. Esa es la esencia de la libertad interior, la raíz de toda fortaleza. Obligarte a valorarte no es un acto de orgullo, es un acto de supervivencia del espíritu. Significa no traicionarte, no negociar tu dignidad, no perderte en la marea de expectativas ajenas. Significa recordar, una y otra vez, que tu valor no depende del eco que provoques afuera, sino de la firmeza con la que eliges mantenerte de pie dentro. Habrá días luminosos, y habrá noches oscuras. Habrá victorias celebradas y derrotas silenciadas. Pero mientras camines con serenidad, mientras elijas la virtud por encima del aplauso, mientras mantengas tu mirada limpia y tu corazón firme, nada podrá quebrarte. Porque la verdadera fuerza no está en lo que conquistas fuera, sino en lo que sostienes dentro. Escribe presente si decides hoy dejar de esperar y comenzar a reconocerte. Comenta si alguna de estas palabras ha tocado una herida que estabas cargando en silencio. Porque no estás solo, esta comunidad está formada por personas que, como tú, han decidido transformarse desde adentro. Y si estas ideas te han servido, quiero invitarte a dar el siguiente paso. En este canal encontrarás otros videos que se convertirán en compañeros de camino, reflexiones para mantener la calma en los días más difíciles, herramientas para no rendirte cuando todo parece perdido, y recordatorios de que tu fuerza siempre está ahí, esperando ser despertada. No se trata de coleccionar frases, sino de entrenar tu espíritu cada día. Y si decides hacerlo, si decides mantenerte firme aún en medio del caos, descubrirás que nada en este mundo puede arrebatarte la paz que construyas dentro. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones y elige tu próximo video. No lo hagas por rutina, hazlo como un acto de cuidado hacia ti mismo, como una inversión en tu fortaleza interior. Porque cada palabra, cada reflexión y cada enseñanza puede ser la chispa que te sostenga en tu día a día, y el escudo que te proteja en tus momentos más oscuros. Recuerda esto, tu valor no se pide prestado. No necesita permiso. Tu valor ya está aquí, contigo, y te acompañará siempre. Cierre épico y llamado a la acción cumplido. Invita a suscribirse, activar notificaciones y dirigirse a más videos de calidad del canal, presentados como un recurso vital para el día a día y los momentos difíciles.